Daniel, un hacker con sed de lo desconocido, navegaba por la Dark Web. Se topó con susurros sobre el Banco de los Dioses, un banco envuelto en misterio digital. Las leyendas hablaban de una seguridad impenetrable y de una riqueza aún más imposible. Intrigado, Daniel investigó más a fondo. Lo encontró. Un fragmento de código, diferente a todo lo que había visto antes. Complejo, elegante y con un escalofriante trasfondo de poder. Era una puerta de entrada, la cerradura de una cámara acorazada digital. Los dedos de Daniel danzaban sobre el teclado. Su mente era un torbellino de algoritmos y protocolos de descifrado. Podía sentirlo. No se trataba de un código cualquiera. Era una sinfonía de lógica y matemáticas, un testimonio de una inteligencia superior a todo lo que había conocido. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de algo mucho mayor, mucho más peligroso. Se trataba de control. El Banco de los Dioses. El nombre le dio escalofríos a Daniel. Rompió la primera capa de seguridad, el equivalente digital de abrir una cerradura con el pensamiento. Cada vez más profundo, cada capa más compleja, más segura que la anterior. Sentía una creciente sensación de inquietud. Esto no era solo un banco, era una fortaleza. ¿Pero qué estaban protegiendo? El código pulsaba con una energía extraña. Daniel casi podía sentir una presencia al otro lado, observando cada uno de sus movimientos. Pero ya había llegado demasiado lejos para volverse atrás. Rompió la última capa de cifrado. El sistema bancario central se extendía ante él, un mapa digital de riqueza y poder inimaginables. Pero algo no iba bien. Las transacciones, las cuentas, eran solo números, carcasas vacías. Era una fachada. El cansancio abrumaba a Daniel. Había estado mirando la pantalla durante lo que parecían días, la única luz en su pequeño apartamento. Pero no podía apartar la vista. Algo iba mal. El código, el banco, todo era una fachada. ¿Pero para qué? Empezó a notar anomalías, pequeñas inconsistencias en el código, como fallos en Matrix. Estos no eran errores, eran deliberados. Alguien estaba manipulando el código, alterándolo en tiempo real. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Daniel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Estaba cerca de algo grande, algo aterrador. Lo sabía. La línea entre el mundo digital y la realidad empezó a difuminarse. Daniel presenció sucesos extraños fuera de su apartamento. Una farola parpadeó, luego se apagó. La bombilla implosionó con un crujido extraño. Un coche frenó de golpe. Su motor chisporroteaba como si perdiera la conexión con el mundo físico. Sintió una descarga de adrenalina, una mezcla de miedo y euforia. El código, el banco, las anomalías, todos estaban conectados con el mundo real. ¿Pero cómo? La respuesta, lo sabía, estaba en lo más profundo del sistema del banco. Tenía que encontrar el origen de la manipulación. Sección 5. El algoritmo. Los días se convertían en semanas. Dormir se volvió un lujo que Daniel ya no se podía permitir. El código se había convertido en una obsesión, un rompecabezas que se sentía obligado a resolver. Lo descubrió. Un algoritmo oculto, enterrado en lo más profundo del sistema central del banco. Era hermoso, aterrador y completamente diferente a todo lo que había visto antes. Esto no era solo un algoritmo, era un arma. Una herramienta capaz de manipular la realidad misma. Los fallos que había presenciado, las anomalías, eran solo pruebas. La idea le dio escalofríos. Alguien estaba probando esta tecnología, perfeccionándola. ¿Pero con qué propósito? Sección 6. Los programadores de la realidad. Daniel se topó con un foro oculto, una reunión secreta de hackers de élite. Se hacían llamar los programadores de la realidad. Hablaban del algoritmo, de su poder para cambiar el mundo. Lo veneraban, lo aclamaban como el comienzo de una nueva era. Daniel sintió un nudo de miedo en el estómago. Esto no era un juego, ni un ejercicio intelectual. Esta gente iba en serio. Creían que podían controlar la realidad misma. Tenía que detenerlos, tenía que exponerlos. Pero él era solo un hombre contra una organización en la sombra con un poder inimaginable. Sección 7. Manipulación. Investigó más a fondo,
reconstruyendo sus planes. Los programadores de la realidad no se conformaban solo con observar, ansiaban el control. Estaban manipulando los mercados de valores, influyendo en las elecciones, incluso controlando el clima. El mundo era su patio de recreo, y ellos jugaban a ser Dios. Daniel sintió una oleada de ira. Jugaban con la vida de las personas, tratando al mundo como una simulación gigante. Tenía que exponerlos, mostrarle al mundo lo que estaban haciendo. Pero ¿cómo podía luchar contra un enemigo que podía manipular la realidad misma? Sección 8. Amenaza. Un mensaje apareció en su pantalla. Una sola línea, fría y amenazante. Deja de investigar, o cavaremos tu tumba. Era una advertencia, una amenaza. Sabían quién era, qué estaba haciendo. El miedo se apoderó de su estómago, pero fue rápidamente reemplazado por una determinación férrea. No podía echarse atrás ahora. Había visto demasiado, sabía demasiado. El mundo necesitaba saber la verdad sobre los programadores de la realidad, pero se le estaba acabando el tiempo. Tenía que actuar, y tenía que actuar rápido. Sección 9. Más profundo. Daniel conocía los riesgos. Era hombre muerto, pero le quedaba un as en la manga. Usaría su arma contra ellos, los expondría al mundo. Les enseñaría lo que ocurre cuando juegas con fuerzas que no puedes controlar. Inició el contraprograma, un virus diseñado para desentrañar su algoritmo. La pantalla parpadeó. La habitación se sumió en la oscuridad. Daniel sonrió. Estaba funcionando. Pero a medida que la oscuridad lo consumía, sintió un escalofrío, una comprensión profunda y preocupante. Solo había arañado la superficie. Había algo más ahí fuera, algo antiguo y poderoso acechando bajo la fachada digital. Había despertado algo mucho más allá de su control, y venía a por él.